A ver, cuando pensamos en hacer ejercicio, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Músculos, el corazón a mil, quemar calorías, ¿verdad? Pero muy por debajo de todo eso, está ocurriendo una transformación silenciosa y la verdad increíble en la mismísima estructura que nos sostiene, nuestros huesos. El tejido óseo es uno de los más dinámicos y fascinantes del cuerpo, y hoy vamos a desglosar a fondo cómo el ejercicio lo esculpe y lo fortalece. Muy bien, vamos a arrancar con una paradoja que de verdad lo cambia todo. Pensemos un segundo en los astronautas. Son la definición de estar en buena forma física, ¿estamos de acuerdo? Sin embargo, cuando volvían a la Tierra, los médicos se encontraban con algo bastante alarmante. Y justo esta situación nos dio una lección fundamental sobre cómo funciona nuestro esqueleto. En algunos casos, la pérdida de densidad ósea llegaba hasta un 20%. ¡Un 20%! ¿Y por qué? Bueno, en la microgravedad del espacio, los huesos simplemente dejan de soportar peso, dejan de sentir ese estrés. Esto nos reveló un principio que no podemos ignorar para la salud de nuestros huesos. Una regla de oro: o lo usas o lo pierdes. El hueso no es una piedra inerte, es un tejido vivo que se adapta constantemente a las fuerzas que le aplicamos. Y es que el ejercicio no solo hace que el hueso sea más denso, va mucho más allá. Puede literalmente cambiar su forma y su arquitectura interna para adaptarse mejor. Para entender cómo es que pasa esto, tenemos que, meternos dentro de un hueso y apreciar su diseño, que es asombroso y mucho más complejo de lo que parece. Imaginen que cortamos un hueso largo, como el fémur. Lo que veríamos son dos tipos de tejido bien distintos. Por fuera, claro, está el hueso compacto. Es esa capa lisa, súper sólida y resistente que le da toda su rigidez. Pero la verdadera magia, el secreto de su increíble fortaleza, está adentro, en el hueso esponjoso. Ojo, no es que sea blando como una esponja de baño, Se llama así por su apariencia, que es como una red tridimensional súper intrincada. Ahora, lo más interesante de este hueso esponjoso es que está formado por una red de vigas y columnas diminutas. Estas se llaman trabéculas. De hecho, trabécula significa literalmente pequeña viga. Todas juntas crean un andamiaje interno que distribuye las fuerzas por todo el hueso, dándole una resistencia brutal sin el peso que tendría si fuera una estructura maciza. Y aquí viene lo más increíble de todo, de verdad. La forma en que están puestas estas trabéculas no es para nada al azar. Están alineadas con una precisión de cirujano, siguiendo exactamente las líneas de fuerza que ese hueso aguanta todos los días. Es como si un ingeniero diseñara un puente y orientara cada viga para soportar cargas específicas. La diferencia es que nuestros huesos lo hacen solos, y todo el tiempo. Ok, entonces, ya sabemos que los huesos responden al estrés. ¿Pero qué clase de estrés exactamente? Pues todo se reduce a dos fuerzas fundamentales, las que empujan y las que jalan. Son las que moldean nuestro esqueleto con cada movimiento que hacemos. Estas dos fuerzas son la compresión y la tensión. La compresión es, como su nombre lo dice, una fuerza que empuja, que aprieta el hueso. Imaginen nuestro peso corporal presionando la tibia cuando estamos de pie. Eso es compresión. La tensión, por otro lado, es una fuerza que tira, que estira. Por ejemplo, cuando el bíceps se contrae y jala el hueso del antebrazo para levantar algo. Y aquí la biología se pone súper elegante, porque la composición del hueso está perfectamente diseñada para aguantar estas dos fuerzas. Por un lado tenemos el componente inorgánico, la hidroxiapatita, que es un mineral de calcio súper duro. Es lo que le da al hueso su rigidez y su tremenda resistencia a la compresión. Pero si solo tuviéramos eso, los huesos serían frágiles como la tiza. Por eso tenemos el colágeno, que aporta fibras flexibles que resisten las fuerzas de tensión y evitan que el hueso se parta cuando se estira. Muy bien, ya vimos la teoría, la arquitectura, las fuerzas. Ahora vamos a lo bueno. ¿Cómo se traduce todo esto al gimnasio, a la pista de correr, a nuestra vida diaria? ¿Cómo los diferentes ejercicios aplican estas fuerzas para que nuestros huesos se hagan más fuertes? Es bastante lógico, ¿no? Si queremos generar compresión, necesitamos actividades de impacto o de carga de peso, caminar, correr, saltar, lo que sea. Y para la fuerza de tensión, el entrenamiento de resistencia es nuestro mejor aliado. Cada vez que un músculo se contrae con fuerza, jala del hueso donde está insertado, y esa tensión es la que estimula el crecimiento. Pero, y este es el punto clave, casi nunca estas fuerzas trabajan solas. La mayoría de las veces se combinan. Pensemos en correr, por ejemplo. El fémur no solo aguanta la compresión del peso. Por el ángulo que tiene, cada paso hace que el hueso se curve un poquito. Esto significa que el lado de adentro de la curva se comprime, mientras que el lado de afuera se estira. O sea, está bajo tensión. Es esta mezcla de fuerzas lo que da el estímulo más potente. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? A ver, 3 puntos clave y súper prácticos. Primero,
Para el entrenamiento de resistencia, la intensidad moderada funciona muy bien. Un peso que se pueda levantar unas 6 a 12 veces es un estímulo genial. Segundo, lo ideal es combinar actividades de carga de peso con entrenamiento de resistencia para atacar con los dos tipos de fuerza. Y tercero, y esto es importante, no es obligatorio hacer actividades de alto impacto. El ciclismo, por ejemplo, aunque no tiene impacto, estimula los huesos de las piernas por la contracción superpotente de los músculos. Ahora sí, vamos a ponernos el microscopio para ver la magia de cerca, a nivel celular. Porque los huesos, créanlo o no, se están remodelando todo el tiempo sin parar. Es como si tuvieran un equipo de construcción diminuto trabajando 24/7, demoliendo lo viejo y construyendo lo nuevo. Y en este equipo hay dos protagonistas. Por un lado, los osteoblastos. Ellos son los constructores. Su trabajo es poner colágeno y minerales para formar hueso nuevo y fuerte. Y en la otra esquina tenemos a los osteoclastos, el equipo de demolición. Se encargan de disolver el tejido óseo viejo o dañado para hacer espacio para lo que viene. La densidad de nuestros huesos depende totalmente del balance de poder entre estos dos equipos. Si los constructores y los demoledores trabajan a la par, la masa ósea se mantiene estable. Cuando empezamos a hacer ejercicio, ¿qué pasa? Le damos más trabajo a los constructores y la densidad aumenta. ¿Y los astronautas? Exacto. Sin el estrés de la gravedad, los demoledores se adueñan de la situación y la densidad ósea se va para abajo. Así que en resumen, y si se tienen que quedar con una sola idea, que sea esta. El estrés mecánico del ejercicio es la señal. Es el jefe de obra que les grita a los constructores, a los osteoblastos, a trabajar. Es la forma que tenemos de inclinar la balanza celular a nuestro favor. Y el resultado es un esqueleto más fuerte, más denso y perfectamente adaptado a lo que le pedimos. Y para cerrar, les dejo una idea para pensar que conecta todo lo que acabamos de ver. Hay una hormona, el estrógeno, que se sabe que actúa como un freno para los osteoclastos, o sea, para el equipo de demolición. Entonces, esto nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Qué implicaciones tiene para la salud de los huesos cuando, con el paso del tiempo, los niveles de estrógeno bajan de forma natural? Es un punto clave que une la mecánica del ejercicio con la biología del envejecimiento y nos recuerda por qué entender todo este proceso es tan vital.